política, como lo habíamos prometido, estuvimos hablando esta noche con De la Sota, con los dirigentes sindicales, un poco el momento especial que vive la Argentina, ¿no? Tuvimos la protesta masiva, multitudinaria del 8N, el paro ahora del sindicalismo. Y la reacción del gobierno, ¿no? Y la reacción del gobierno. ¿En qué país estamos viviendo? En el país de Alicia y las maravillas. Un país que se manifiesta de manera contundente, impactante en el paro de ayer, en las movilizaciones anteriores. Un gobierno autista que yo comprendo que nos quieran mentir a nosotros, ¿no? Con el INDEC. Ahora, que se mientan a sí mismos, la verdad que es increíble. Es como que no ven la realidad, no la quieren ver y no van a poder operar en la realidad si no la miran. Milman. Yo creo que se está produciendo un proceso social que se puede ver en varias situaciones. El 13S, el 8N, el 20N, ahora acostumbramos a usar la fecha así. La protesta de los gendarmes y los prefectos por los salarios. La gente que se anima a decir lo que piensa, digamos, cuando a pesar de que el gobierno intenta trasladar el temor. De manera tal que a mí me parece que hay un proceso social, que la situación no es donde la Argentina obtuvo el 54% de los votos de la señora presidenta. La pregunta del paro de ayer es por qué sectores que votaron por la señora presidenta poco menos de 10 meses o un año están manifestándose de la manera tan enojada con respecto a la política de la señora presidenta. Sin ninguna duda ha roto el contrato político electoral. Pino, ¿y usted cómo lo vio el paro y cómo ve la reacción del gobierno? Bueno, no, el paro fue extraordinario. Hay que señalar a lo dicho que se sumaron las bases de muchos gremios que no convocaron al paro. No salió nadie. Es una cansada decir que porque estaban las rutas cortadas tuvo éxito el paro. Fue un gran paro, además fue un paro histórico porque por primera vez convocaban las dos principales centrales y no fue nada improvisado, fue algo... Este año hubo una escalada digamos, de confluencia entre la CGT y la CTA y después las reivindicaciones que han pedido de una enorme sensatez. Hace 2 años que se está esperando. Lo que es increíble es que no haya diálogo. Y la Argentina está perdiendo tiempo. Esto es lo más preocupante. La pérdida de tiempo es que en lugar de sentarse, la misión y la obligación del político, del dirigente social, es el diálogo y buscar consenso y encontrar salidas, soluciones. La confrontación es la antítesis hoy de cualquier política seria en el mundo, con tantas complicaciones. Política de unidad nacional y política de concertación. El gobierno ha tomado la dirección contraria y encima la descalificación, la provocación, bueno, así les va. ¿Es malo el gobierno? Yo creo que está en un camino de errores, lamentablemente, y continúa porque cuando un gobierno le va mal al país. Nosotros somos opositores, pero todo lo que es bueno para el país lo vamos a apoyar, y las cosas que son malas para el país, todo esto genera desánimo, incertidumbre, y se pierde tiempo, mucho tiempo. Argentina necesita poner realmente de pie su aparato productivo, relanzar su aparato industrial, las asignaturas pendientes, las grandes asignaturas estructurales de la Argentina están pendientes. Ahora, ustedes forman parte de 3 fuerzas políticas distintas, pero ¿comparten los reclamos que hicieron ayer los sindicalistas? Absolutamente. Los compartimos porque son proyectos nuestros en la Cámara de Diputados, yo no sé, del año 2005, no sé, cuando empezó la inflación. Cuando empezó la inflación empezamos a decir, gente que tenía mínimo sentido común, suban el mínimo a partir del cual se paga ganancias, porque la inflación se lo come y cada vez hay más tipos pobres que pagan impuestos a la ganancia como si fueran ricos. Esto es obvio. El gobierno, al principio creíamos que lo demoraba esa suba porque quería cobrar unos pesos más de impuestos. Pero ya, francamente, como dice Pino, hace 2 años que estamos con una inflación que es del 25%, no es menor. Ahora, sin ninguna duda, el impuesto a las ganancias hoy es un saqueo a los salarios de los trabajadores, digamos, un impuesto al trabajo que no es el objeto con el cual fue pensado un buen impuesto, que debe ser el impuesto a la ganancia, que debe recaudar a quienes más ganan, o a quienes más ganamos, porque los legisladores seguramente podemos entrar en esa franja, y no a quien menos tienen. La verdad que hay una distorsión fenomenal
y además un error político, sin ninguna duda, porque ¿cuánto costó el paro de ayer? Si uno lo mide en recaudación fiscal, en producción, en un día de PBI que no se suma, si uno hace la cuenta, en 3 paros de las características de ayer, estamos más o menos en subirle el 25% del impuesto a la ganancia a todos los trabajos Ahora, y resolver el problema. Parecía, digamos, que si uno ve cualquier encuesta, incluso en las encuestas de los encuestadores que trabajan para el gobierno, esta inseguridad, inflación, esos son los problemas que interesan a la gente. Ahora, el gobierno parece como si el único tema existiera sería el 7D y avanzar sobre el Grupo Clarín. Por supuesto, está tapando todos los grandes problemas que no están resueltos. No está resuelto el problema del transporte, además de todo lo que está en la lista de ayer. Todo esto suena a provocación. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se consiente en la falsificación de la estadística pública, usted rompe toda la credibilidad en un país. Y la presidenta es la responsable de permitir el fraude que es la falsificación de la estadística pública. ¿Por qué le vamos a creer un parte del Ministerio de Economía? Cualquiera de esas cifras. ¿Cómo puede ser posible que siga insistiendo que el 10.8 va a ser la inflación del año que viene? Toma por tontos a todos. Entonces la gente reacciona con un enorme... Encima el lunes le dio la razón a todo el reclamo. En el reclamo había 4.600.000 jubilados que ganan 1.850 pesos. La verdad que al presidente le debería dar vergüenza que no pensar en que qué se hace con 1.850 pesos. ¿Y cómo la presidenta puede decir, como dijo el lunes, que tendríamos que estar muy contentos? Porque nunca como ahora las corporaciones y transnacionales han girado tantos dividendos al extranjero. Ah, sí. Usted permitió la evasión, que salieran de acá del circuito 70, 80 mil millones de dólares en tan pocos años. Claro, un gobierno que permitió el vaciamiento de Repsol en el 2007, el acuerdo Kirchner-Repsol, que se llevaran el 95% de las utilidades, quebraban la compañía. Esto suena más a provocación. Yo no escuché nunca a ningún dirigente conservador, liberal, que dijera, porque en ningún país del mundo se consiente que se lleven todo en carretilla. Acá lo que se llevan de la Argentina y los grupos que están en el alimentario, en todo eso, lo que más ha subido. Y no, le quería preguntar, ¿qué opinión tiene de Martín Sabatella estas declaraciones que hizo sobre el tema Telefónica? Digamos, que es público notorio de Telefónica. Son sesgadas, no quieren aplicarle la ley a Telefe. Tienen que decirlo una vez por todas, que ahí hay capital de Telefónica. ¿Cómo es esta historia? Y Telefónica, Telecom consintieron que se conformara el mayor grupo telefónico en la Argentina. Acá lo que hay de toda esta historia, yo estoy convencido, que finalmente se va a caer en el triple play en pocos meses. La ley no se cumplió durante 3 años. Nosotros somos los que creímos que había que reformar la ley de la dictadura. Yo fui uno de los grandes promotores en los años 90. Incluso fui invitado por la Comisión de Comunicación y Cultura del Parlamento Europeo para el gran debate que dio como fruto la ley Televisión Sans Frontières europea. Participé como delegado latinoamericano. En todos los países del mundo se han establecido límites a la cantidad de licencias, al rango, a donde llegan, y nosotros apoyamos todo esto en aras de pluralidad, en aras de la multiplicación de identidades plurales, información objetiva, veraz, oportuna. Bueno, nada de esto ha acontecido. Y lo peor de la ley es que quien tiene que administrar un espacio tan extraordinario en la sociedad mediática que es esta, donde está la información, la política, el entretenimiento, el fútbol, y tiene que tener un órgano de absoluta autonomía, con una dirección que surja de un concurso público de posesión antecedentes, no el AFCA nombrado por el Poder Ejecutivo. Y tiene que tener un consejo asesor donde toda la sociedad plural esté representada. Bueno, no es el caso de Sabatella. Pero para nada, no es el caso de la ley. Nosotros apoyamos la ley y votamos en contra en 6 o 7 artículos. Pero por supuesto era mucho más importante, entendimos nosotros, que se abriera la posibilidad de una nueva ley, lo que no había acontecido desde el establecimiento de la democracia. Ni Alfonsín pudo
varios proyectos de Alfonsín no pudieron bajar al recinto. Pero ya 3 años, perdón, Edgardo, de sancionar esa ley, ¿cuál es el no la han saldo hoy? aplicado, no. Hasta ahora no han aplicado la ley. La verdad, la historia de que pueden medida cautelar... No, atención, la medida cautelar la puso el Grupo Clarín sobre 2 artículos, el 45 y el 161. Sí, esta noche se pidió a la Corte Suprema ¿Me de entiendes? Justicia Entonces, que todo lo demás, incluso el 161 y el 45, lo podían haber aplicado a todos los otros grupos mediáticos. Entonces, acá no ha habido voluntad. Ni que hablar la cuota de pantalla para cine nacional, ni que hablar el financiamiento de ese 33% de las organizaciones sin fines de lucro, que es uno de los corazones realmente de la ley. Entonces, acá falta mucho, pero sintetizando, no quiero robar el tiempo acá a los colegas, sin democratizar en serio la ley, con independencia, autonomía, incluso que el ente maneje la cuota de publicidad oficial, que ese es el gran arma política. Milma, entonces es la ley para unos sí, para otros no. Nosotros creíamos que había que cambiar la ley, que había que tener una ley de la democracia, pero no votamos esta ley porque evidentemente nos dimos cuenta que era justamente una ley para, parafraseando Moyano, tener canales y radios rosados. En definitiva, porque hoy tenemos una amalgama de canales de televisión y de radios que son de grupos vinculados al gobierno, de testaferro del gobierno, de gente que se ha enriquecido con la administración de servicios públicos, de contrataciones públicas con este gobierno. La verdad que el tema de Telefónica, yo acá tengo, si la cámara me lo permite, mostrar el estado contable de Telefónica de España, donde figura la empresa controlante de Telefe Argentina, que es Telefe Telecontenidos. De manera tal que lo dice la propia empresa, que es la dueña de los canales y del Canal 11, y el propio subsecretario, el vicejefe de gabinete, el señor Gustavo López, hasta el día de hoy tenía en su página que esto era así. Sabatel aplicó otra cosa. Sabatel aplicó otra cosa y tuvo que hoy modificar su propia página, como ya lo había hecho Mariotto con la fecha de aplicación. ¿Es un error digamos, de desconocimiento de Sabatella o es adrede? Es absolutamente adrede, digamos, porque la idea es, y uno puede ver cómo ahora Canal 11 saca abajo diciendo que no tiene nada que ver, está en los estados contables. Es imposible que el señor Sabatella, que el AFCA, que es el órgano especializado, no conozca. Y si no lo conoce, tiene que renunciar, porque para eso está, no está para otra cosa. Y la verdad es que no solo es el grupo Telefónica, hay montones de situaciones. Telefónica es el peor de las situaciones, porque no solo presta servicios públicos, está prohibido. Muchos partidos políticos exigieron, cuando votaron el acompañamiento de esta ley, que las telefónicas no pudieran participar, absolutamente violado. Pero además, la ley impide que empresas extranjeras tengan más del 30% de la participación accionaria en medios de comunicación en la Argentina, y el 100% de Telefe es de una empresa extranjera. Se unen ambas cosas, es el peor de los ejemplos, pero hay varios grupos, el grupo Indaló, el grupo Vila Manzano, el grupo Prisa, hay montones de medios, Cadena 3, que están en distintas circunstancias, porque además la ley tiene el objeto de extranjerizar, al contrario de lo que se nos dice pluralidad de voces nacionales. Los pliegos para que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las cooperativas pudieran acceder, salían 180.000 pesos. ¿Qué cooperativa de buena gente, de pobre gente que quiere manifestarse culturalmente, reúne 180.000 pesos para comprar un pliego que luego no sabe si va a poder tener? Porque además, ni siquiera la ley se está siendo aplicada en ninguno de sus objetivos, como decía Pino. Digamos, lo único que va a buscar la ley y gasta el dinero público en hacer publicidad en contra del Grupo Clarín. El Grupo Clarín tiene quizás los mejores abogados del mundo y manifiesta su problema y lo va a discutir en la justicia. Pero el gobierno, la verdad, hay tantos problemas que se ocupe de esto. La ciudadanía no tiene este problema. La ciudadanía, no creo creer que vamos a volver hace 30 años cuando la ciudadanía tenía que escuchar Radio Colonia para informarse de lo que pasaba en la Argentina. Hoy, por suerte, tenemos otras tecnologías que van a permitir que la ciudadanía no se coma el verso del relato del gobierno. Pinedo, a su juicio, ¿por qué se da esta cobertura sobre algunas empresas del gobierno, como el caso de Telefónica? Yo creo que, bueno, nosotros votamos en contra de la ley con toda convicción y con todo gusto, ¿no? Nos parecía evidente que lo que estaba haciendo el gobierno era, ellos hablaban de democratizar los medios y lo que querían era monopolizar los medios, ¿no? Eran todos para ellos, o para sus amigos, que es lo mismo, que son ellos con otra cara. Algunos amigos que los hacen hacer negocios, les regalan plata de la gente,
con Fútbol para Todos, con la publicidad oficial. Y así los van manteniendo y hacen todo monopolio del gobierno. Y al que no está con el gobierno lo quieren matar. Si Clarín mañana empieza a hablar a favor del gobierno, se acabó la guerra santa. Se acabó. O sea, es una ley para disciplinar entonces la opinión pública, pero por supuesto, para un discurso único. Lo que es impresionante es que hayan hecho una ley dura en muchos temas. Por ejemplo, en algunos casos, los extranjeros acá no pueden participar más de esto. Y después hay unos extranjeros y no les dicen nada. Pero eso de los extranjeros es bastante raro. Por ejemplo, en los contenidos. La ley, ¿qué es lo que dice? Que las compañías extranjeras que hacen contenidos pueden hacer lo que quieren. Los argentinos no. ¿Viste? Los argentinos tienen que tener un solo canal, no sé, una sola productora de contenidos. Los extranjeros pueden hacer lo que quieren. No computa DirecTV, que es una televisión de cable, pero que viene por otro lado, en vez de por un cable, por el aire. ¿Por qué? Porque es extranjera. Entonces, los extranjeros pueden hacer lo que quieren, los argentinos no pueden hacer lo que quieren. Y es un sistema para tener los medios a disposición del gobierno, una concepción tan arcaica que lo que buscan es que se desinvierta en la Argentina y no se computa ni siquiera Internet. Y probablemente dentro de 5 años, no digo dentro de 100, dentro de 5, la gente va a ver televisión a través de Internet. Y esta ley es como si Internet no existiera. Lo que querían era castigar a los tipos que opinaban en contra de ellos. Y bueno, el resultado es el que tiene que ser una catástrofe. Deplorable que tipos que dicen que son progresistas terminen siendo agentes de la mentira y de la opresión de la libertad de expresión. Una cosa triste, ¿no? Pino, usted que también conoce los medios por dentro, ¿considera que los argentinos, las empresas argentinas que se dedican a la producción de contenido se van a ver perjudicadas? Bueno, la gran incógnita es cómo esto va a aplicarse. Así Hasta ahora no se ha aplicado. Bueno, hay que hacer acá una serie de distinciones. Yo sigo sosteniendo que el gran mérito que tiene la ley que se votó es que finalmente se votó una ley que reemplazara la ley de la dictadura, porque yo no creo que de ninguna manera hubiera condiciones favorables para que se votara la ley ideal. Vuelvo a decir, durante los años 80, los 90 y durante toda esta década pasada, no se pudo discutir porque siempre se bloqueó el debate. Yo soy autor de 3 proyectos de recambio, nunca pudieron llegar, pero no fui yo solo el único. Hubo proyectos radicales, hubo proyectos de diversos. Entonces, nosotros optamos en apoyar decididamente los 21 puntos de la Coalición para la Radiodifusión Democrática, donde participó ahí un espectro amplísimo de organizaciones sociales y universidades. El otro tema, incluso nosotros pusimos 20 y tantos reparos. De esos 20 y tantos reparos, 17 fueron tomados por el gobierno. Y eso determinó que el bloque de la centroizquierda, los socialistas, Proyecto Sur, etcétera, apoyara la ley. Y votamos en contra de una serie de artículos como el 161, el 45, etcétera, esperando el turno de avanzar en una mayor... Ustedes objetaron el tema de las telefónicas, ¿no? Pero por supuesto que fue la primera objeción que nosotros y en aquel planteamos. momento, digamos, porque el gobierno, digamos, aceptó la sugerencia de ustedes con las telefónicas, ¿no? Pero, ¿y ahora en los hechos? No, pero por supuesto, pero son dos cosas distintas. La ley como las instituciones no caminan solas. Las instituciones, el Parlamento, la Justicia, la Constitución. Pero por supuesto, si la ley no se ha aplicado. La ley no se ha aplicado. La multiplicación de los medios, que efectivamente en estos 3 años se ha multiplicado la concentración de medios en manos del gobierno, pero no por la ley. Porque la ley no se ha aplicado de ninguna manera. Porque el gobierno invirtió en vez de desinvertir. Pero por supuesto, el gobierno ha hecho lo que se le ha dado la gana. Contrario de lo que decía la ley. Y ha hecho lo que se le ha dado la gana sin aplicación de la ley, porque con la aplicación de la ley Pinedo, hubiera sido bastante, ustedes estuvieron en contra, más otra difícil. posición, ¿no? Con respecto a la ley. Clarísimo que iban a hacer esto. Pero ustedes pensaban que esto terminaba... Claro, pero clarísimo que iban a hacer esto, pero seguramente con ustedes no hubiera bajado nunca una ley de radiodifusión que cambiara la dictadura. Y yo tengo una ley, así que... No, pero bueno, sí. pero las cosas no son perfectas. Nosotros, la verdad que las leyes... O sea, usted piensa que fue un avance, pero que el cuchillo no es responsable del asesinato, ¿eh?
Acá se ha hecho un enorme avance y por eso estamos discutiendo sobre la ley. Porque acá hubo durante muchos años la discusión de los 21 puntos para una radiodifusión democrática. Y ese es el objetivo, que no le aplica porque las autoridades son malas, porque el gobierno manipula esto, porque maneja la cuota de publicidad como se le ocurre, y porque esto necesita absoluta autonomía. Para una sociedad realmente mediática y democrática necesita estar conducido por un ente absolutamente autónomo y al costado un consejo asesor que lo fiscalice. Y cierto profesionalismo. Pero ¿no? por Porque, supuesto, o sea, el ente autónomo... Sabatella fue intendente de Morón y... Nosotros planteamos el surgimiento de profesionales. De oficio, pero la verdad es que no tiene oficio al respecto, digamos, no tiene expertise respecto de esta cuestión. Ni siquiera ha renunciado a su banca de diputado, que era lo que debería hacer. El gobierno tiene la necia idea de que ocultando y escondiendo las voces críticas va a lograr la reelección de la señora presidenta. Lo dijo hoy el ministro De Vido. Es la primera vez que un ministro del gobierno del Poder Ejecutivo dice y pide la reelección de la señora presidenta. Es un dato novedoso, digamos, desde el punto de vista político. Además, es el ministro que está desde el primer día, desde el 25 de mayo del 2013 a la fecha, y dice que tienen derecho a una reelección. No hay instituciones, ni el AFCA, ni ninguna institución, hoy están todas en juego, detrás de un proyecto necio que cree que ocultando, que poniendo los problemas de la gente bajo la alfombra, la seguridad, la inflación, que no se vea por televisión, que no se escuche por radio, se va a resolver esa situación y la gente va a volver a votar. Le agregamos que es el ministro responsable de haber perdido el autoabastecimiento energético, que este año nos cuesta 13.000 millones de dólares, y el responsable de la tragedia de Once. Porque la tragedia de Once, los 50 y tantos muertos no se reponen, y fueron muertos anunciados durante toda la década pasada. Y Pino, los contratistas de De Vido, que han ganado mucho dinero con la obra pública, son los dueños de los nuevos canales de televisión. Sí, son los mismos. Es un chiste. Bueno. Pino dice que el cuchillo no hace el asesinato, pero no hay que darle a Frankenstein un cuchillo, eso es mejor. Sí, pero siempre va a pasar lo mismo. Es Frankenstein, es Frankenstein. Tampoco se lo dieron a Alfonsín, tampoco se lo dieron... Alfonsín hubiera sido distinto. No, pero en ningún gobierno, porque la presión de los grupos privados mediáticos o el establishment no quiere una real democratización. En todos los países del mundo fueron debates enormes. Fue en Europa, también en Estados Unidos. Y se llegó a un equilibrio y a leyes y al control de esas leyes con organismos sociales y públicos que hacen un control y fiscalización muy importante. Gracias a ustedes. Vamos a pausa. Sí, una pausa. Después vamos a seguir debatiendo este tema con expertos, periodistas, expertos en materia de comunicación. Están Enoch Aguiar, que fue exsecretario de Comunicaciones, José Cretaz, periodista de La Nación, y Alejandro Alfi, periodista de Clarín. Y atención, que después tenemos diccionario. Sí, del político argentino. Del político argentino. ¿Qué dicen? Que se vayan ellos tres. ¿Qué dicen y qué es lo que quieren decir realmente? En un ratito.